Mesías sea con todos ustedes. Le damos gracias al Eterno desde las instalaciones de la congregación hebrea, congregación hebrea israelita, Esperanza y Vida, acá en el área este de la ciudad de Panamá. Una vez más, nos agrada estar con ustedes y, como de costumbre, a unos cuantos días para el inicio de la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura. El tema sigue siendo el mismo, porque esto es tan profundo, verle y poder comprenderle. Sin embargo, estamos tratando de comprender más la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura desde una perspectiva del Nuevo Testamento, ¿sí? Mira, es bien importante entender el judaísmo. ¿Por qué en el judaísmo ya no sacrifican un cordero pascual? ¿Por qué? ¿Ya sabían por qué? Porque ellos dicen que no hay templo, ¿sí? Entonces, como no hay templo, entonces ya no hay cordero pascual. Ese es la respuesta que se da en el judaísmo tradicional. Al no haber templo, ya no se amerita el sacrificio de un cordero pascual, aunque la Torah diga que ese era un sacrificio que había que hacerlo por la eternidad y para siempre. Bien, en el cristianismo, ¿qué dicen? A ver, en el cristianismo dicen, bueno, que Yeshua o Jesús es el cordero pascual, que él ya fue sacrificado por nosotros y que ya no es necesario que sacrifiquemos más ningún animal. Vámonos para ahí entonces al libro de los Corintios, 1 Corintios, capítulo 5, verso 7. Yo, en lo personal, ¿qué les puedo decir? Bueno, yo les digo a ustedes lo que, pues, desde anoche, por ahí hemos estado viendo, ¿sí? Y es el hecho de que, como dijo el apóstol Pablo, ¿sí? Que hay que escudriñar las escrituras, escudriña, pero Pablo refiriéndose no al Tanaj, porque el Tanaj todo es bueno. 1 Corintios, capítulo 5. Dice, toma lo bueno y desecha lo malo. Pero es que toda la Torah es buena, todo el Tanaj es bueno. Entonces, ¿dónde está lo malo? Bueno, justamente en las cartas paulinas, en los evangelios. ¿Por qué? Porque ya estuvimos viendo anoche, los que pudieron conectarse anoche, de que en el Nuevo Testamento, mal llamado Nuevo Testamento, hay muchas incongruencias, hay muchos desatinos, hay mucha información que no es correcta y que contradice la Sagrada Escritura. Bien, vamos a 1 Corintios, capítulo 5, todos conmigo, ¿sí? 5. Bien. Shaul, Pablo, Baruch Hashem, por él, el más grande de los mensajeros, en hebreo se dice Shaliach, justo dicen Shaliach, el más grande de los Shaliachim del Mesías, o de los apóstoles después de él, después de su muerte, pues porque el resto de los apóstoles vivió en los tiempos de él. Esto es después de la muerte de él. Se dice que fue Shaul. Miren lo que decía Shaul referente a esta fiesta que nosotros vamos a disfrutar, ¿sí? En el verso 7, dice Pablo, Shaul, límpiense de la vieja levadura. Límpiense de la vieja levadura, y me miran todos acá. Ven. ¿Qué es la levadura en las escrituras? ¿Qué era lo que era una levadura? ¿Qué hace una levadura? Para todas las que son cocineras y cocineros. Pues la levadura es un elemento que se le echa a la harina de trigo, ¿verdad que sí? Para que ella aumente de tamaño. O sea que cuando usted hace un producto con la harina del trigo, para que ella eleve su tamaño, es necesario utilizar la levadura. En otras palabras,
no es lo natural, sino es un aditivo que hace elevar algo, en este caso a la harina. Amén. La levadura en las escrituras es visto como algo que no es original, o sea, algo que es falso, algo que suplanta y que hace ver mejor las cosas, pero que en el fondo no es lo correcto. Por eso es que usted ve que el pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, ¿sí?, dice que ellos tuvieron la necesidad de comer el pan como sin levadura, ¿recuerdan? Ellos tuvieron la necesidad, pero ¿por qué? Porque ellos le apremió, ellos tuvieron que salir a prisa, ellos tuvieron que salir precipitadamente, porque así el Eterno lo había ordenado. Ellos tenían que huir prácticamente, y entonces al salir huyendo, ellos no le agregaron ningún tipo de condimento, entre otras cosas, la levadura no le fue colocada. Y eso tenía un propósito profético, mesiánico. Y el propósito era que la gente entendiera justamente cuando el Mesías habla de que al comer ese pan era él, el pan sin levadura. Él representaba el Mesías, Yeshua, ese pan sin levadura. Por eso es que Pablo habla acá, límpiense de esa vieja levadura. Porque él pedía, porque él no quería que su pueblo tuviera pecado. O sea, él no quería que el pueblo de Yeshua HaMashiach, ¿verdad que sí?, fuese un pueblo vano, que aparentara una cosa, pero que él fuera otra. ¿Estamos entendiendo? El mensaje de Pablo, ¿sí? Entonces dice, para que sean una masa nueva, para que ustedes realmente sean personas diferentes, para que ustedes sean algo diferente entre ustedes, dice. Entonces, por eso, Pablo les exhorta a que ellos, ¿verdad que sí?, no fuesen de esa manera. Dice, ¿por qué? ¿Por qué Pablo dice eso? ¿Por qué? Ahí dice, porque el Mesías, en algunas versiones dice Cristo, ¿verdad que sí? Porque el Mesías, ¿qué es nuestra Pascua, que fue sacrificado por nosotros. ¿Recuerdan ustedes, verdad que sí? ¿Cuál era el propósito del Cordero Pascual, Luis? Recuérdense que el Cordero Pascual eran los corderos que habían sido sacrificados y luego con su sangre eran manchadas los linteles de las puertas de las ventanas, eran marcadas con la sangre de los corderos. O sea que estos corderos, la sangre de ellos tenía un propósito, y el propósito era que sirviera de marca para las casas donde estaba el pueblo de Israel. Ahora Pablo dice que esa marca para nosotros, ¿quién es? El Mesías. ¿Estamos claritos todos hasta allí? Pablo señala, y es aquí donde el cristianismo dice y acepta que el Mesías es el Cordero de Pascua que fue sacrificado por nosotros. Ahora, ya aprendimos por la Torá. ¿Cuándo era sacrificado el Cordero de Pascua? Pues ya aprendimos por la Torá en Levíticos 23, ¿sí?, verso número 5 y 6, que el Cordero de Pascua era sacrificado el día 14 de Aviv, entre las 2 tardes, y creo que ya Juan Jr. que aclaró en una de sus últimas conferencias de que al referirse a las 2 de la tarde, y todos los vimos, entre las 2 tardes se refería a las 3 de la tarde. En otras palabras, el Mesías, él fue sacrificado a las 3 de la tarde, ¿sí?, del día 14 del primer mes. O sea, nosotros sabemos qué día y a qué hora nuestro Mesías, lo que ellos llaman Cristo, murió. Él murió a las 3 de la tarde porque Él es nuestro Cordero. Él fue sacrificado por nosotros. Nosotros podemos decir que efectivamente fue un 14 del primer mes del calendario hebreo,
porque Él es nuestra Pascua. Amén. Estamos claritos todos hasta ahí. Esto es bien importante que ustedes lo entiendan. ¿Por qué es importante que ustedes lo entiendan? Para poder que ustedes puedan ayudar a los cristianos a entender mejor la Escritura y no estén celebrando una falsa Semana Santa, como ha enseñado la Iglesia Católica, que ha enseñado que un Viernes Santo, de la fecha que ellos les da la gana, es cuando murió el Mesías. O sea, ellos deciden, no la palabra. Se dan cuenta entre la diferencia el uno del otro. ¿Por qué se lo digo así? Porque las paredes tienen oídos, ¿sí o no? Y tenemos que ser cuidadosos. Recuerden que estamos en los últimos tiempos. Y las Escrituras dicen que en los últimos tiempos la congregación del Mesías sería perseguida. ¿Pero por qué? Por causa de la verdad. Estamos todos claros hasta ahí, mis amados. ¿Ah? Entonces, si Él es nuestro Cordero Pascual, como dicen los cristianos, Pablo lo dice, entonces Él tuvo que haber sido sacrificado efectivamente, ¿verdad que sí? Efectivamente, Él tuvo que haber sido entonces sacrificado cuando un día 14 a las 3 de la tarde. Amén. Entonces, ahora vamos a ver si efectivamente el Mesías comió la última Pascua o no la comió. Pero antes de irnos allá, vamos a seguir corroborando en el Nuevo Testamento si efectivamente el Mesías, o sea, Yeshua HaMashiach, el que es conocido por Jesús, es o no es el Cordero de Elohim. Recuérdense que venimos enseñando, ya creo que Juan Junior enseñó que Él era el Cordero de la mañana y el Cordero de la tarde, ¿se acuerdan? Porque Él era el Cordero de la mañana y el Cordero de la tarde, porque era un Cordero que era dejado para Dios. Ese Cordero era para Dios, no era para los hombres. Ese Cordero era quemado, sacrificado por completo. Entonces, el Eterno, o Elohim, o Yahweh, mal conocido por Jehová, porque ese no es un nombre que inventaron y le pusieron por ahí, pusieron por ahí. Ese Cordero de Él es leído en las Escrituras, que el Mesías es el Cordero de Dios. Entonces, cada vez que usted vea que hay un sacrificio en el antiguo pacto de un Cordero para Dios, ¿a quién se está refiriendo? A el Mesías. ¿Ok? Vamos para ello entonces al libro de Juan, capítulo 1, ¿sí? Los evangelios, el último evangelio, la última besorá, Juan, capítulo 1, se llevaron mi reloj por ahí, se llevaron mi reloj, chicos. Si alguien me pasa el reloj para yo ir orientado, por favor, en el tiempo, y no pasarme de tiempo, por favor, el reloj creo que está allá abajo. Yohanan capítulo 1, creo que está allá abajo el reloj, ¿verdad que sí? Allá. Para ir orientándome y más o menos, capítulo 1, donde vemos a Yohanan Hamabdil, mal llamado Juan el Bautista. Mal llamado Juan el Bautista. ¿A qué hora empezamos? Si alguien me dice a qué hora empezamos, pues yo. ¿Ah? 6:13. ¿Ah? 6:13. Sí, acá está. Es que me lo esconde. Así entramos. 6:13. 6:23. Listo. Entonces estamos hablando de que a las 7:05, colorín colorado. A las 7 terminamos. Tenemos 5 minutos para orar por las ofrendas y para que hoy hagamos una oración por nuestros hijos. Amén. La bendición por nuestros hijos, ¿sí? Y incluyendo a los hijos que no están, incluyendo nuestros hijos ausentes. Mi hermana, Elizabeth, va a orar por su hija nueva que tiene, por la que está y la nueva que Dios le dio, Noemí. Así que usted tiene una responsabilidad para con Noemí de ahora en adelante. Yo se la cito de acá en el nombre de Yahshua Mashiach. Ayúdela. Usted sabe que usted pasó por esa etapa de la vida de joven, y los jóvenes necesitan de nuestro apoyo. Los jóvenes necesitan de nuestra ayuda. Es fácil criticarlo cuando cometen errores, pero no es fácil ver dónde estuvimos cuando nuestros jóvenes necesitaron de nuestro apoyo y nosotros no estuvimos allí para darle todo el apoyo que ellos requerían. No nos pase como a Lea. ¿Se acuerdan Lea? Lea por andar preocupada por su esposo, se olvidó de
de su hija Dina. Y por ahí se le perdió. Juan capítulo 1, hablando de Juan Hamabdil, Juan el inversor, mal llamado Juan el Bautista, a él le toca dar testimonio del Mesías. Él habla del Mesías. Y cuando él ve al Mesías, mire lo que dijo ahí en el verso 29. Juan 1, verso 29, dice, al día siguiente, Johanán vio ¿a quién? A Yeshua HaMashiach. Amén. Aleluya. ¿Lo vio o no lo vio? ¿Ah? ¿Verdad que sí lo vio, Chalía? ¿Y qué dijo Chalía? ¿Qué dijo tú que estás en casa? Dice, él vio que venía hacia él. Aleluya. Lo vio que venía, dice, hacia él. Baruch Hashem. Así es, venía hacia él. Aleluya. ¿Y qué dijo? ¿Ah? ¿Cómo lo llamó? He aquí el Cordero de Elohim que quita, que lleva el pecado del mundo. ¿Se dan cuenta ahora por qué el cristianismo sí entiende que el Mesías es el Cordero de Elohim? Pablo lo dice, él es el Cordero Pascual. Pero acá, Johanán, le da un nombre más amplio. Dice el Cordero de Elohim. Le dice el Cordero de Elohim, el Cordero de Dios. O sea, todo lo que tiene que ver con el Eterno y un Cordero, ese es el Mesías. Cada vez que se presentaba un Cordero y que era sacrificado diariamente, ¿recuerdan? El sacrificio, el del holocausto, ¿se acuerdan? Cada vez que era un cordero sacrificado para Elohim, ese cordero que era, pues un cordero de Elohim. Lo que ahora Johanán está diciendo, mírenlo aquí, ese es el cordero de Elohim. Ahí están, mírenlo. Por eso el Mesías, cuando iban camino a Emaús, él les dice a ellos, a los que iban camino a Emaús, dice, ustedes son unos tardos y duros de corazón por no creer lo que las escrituras dicen acerca de mí. Porque ellos no podían asociar al Mesías donde en el Tanaj. Hoy en día eso es muy común. Usted le puede preguntar a cualquier cristiano y usted le dice, encuéntrame al Mesías en el Antiguo Testamento, mal llamado porque eso no es testamento, ¿sí? Se lo digo para que los que son nuevos me comprendan y me entiendan un poco. ¿Cómo lo encuentran? ¿Saben por qué? Porque les enseñaron solo a encontrarlo a través del Evangelio, hacia adelante. De ahí para atrás, no saben cómo presentarlo a él. Entonces, él claramente se presenta. Pablo dice, él es el Cordero de Dios. Él es el Cordero de Dios. Miren lo que dice Juan 1.1. ¿Cómo Juan 1.1 lo llama acá? Dice el Verbo de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, él tiene muchos títulos. Entonces, en otras palabras, va a decir, él es la palabra de Dios. O sea, desde que empiezas con Juan, Bereshit 1.1, empieza la palabra de Elohim. Ahí está el Mesías. Entonces estamos claros, ahora sí, y tenemos más claro nosotros de que el Mesías efectivamente es el Cordero Elohim, es el Cordero Pascual. Vámonos a Apocalipsis, para que ustedes lo vean ahora, en el libro de Apocalipsis, como allí también él es enseñado como el Cordero, ¿verdad que sí?, de Elohim. Aleluya, Baruch Hashem, te alabamos, mi Rey, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias por tu infinito amor, por tu misericordia, por todo lo que tú has hecho. Permítame conseguir el texto. ¿Sí? Perdí las páginas acá donde tenía Lucas. Ahí tenía el texto de Apocalipsis. Aleluya. Sí, Apocalipsis capítulo 7, ¿sí?
Verso 10. Mire cómo Juan, el mismo Juan, el cual le toca escribir el libro de Apocalipsis, Revelations en inglés, Baruch Hashem. Aleluya. Apocalipsis, dijimos 7, ¿verdad? Bien. ¿Qué dice el verso 9? A ver, dice así el verso 9. Después esto vi, y aquí una gran multitud de toda nación, pueblos, linajes y lenguas. Dice, la cual nadie era capaz de contar, que estaban de pie delante del trono y en la presencia de quién. ¿Ah? Caleb, ¿la presencia de quién es Caleb? Del Cordero Caleb, ¿viste? Vestidos con vestiduras blancas y palmas en sus manos. 10. ¿Y qué aclamaban? A ver, en alta voz diciendo, ¿cómo se dice la salvación en hebreo? Ha Yeshua. La salvación pertenece a quién? A nuestro Elohim. ¿Y a quién más? Al que está sentado en el trono. ¿Y a quién más? Al Cordero. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué la salvación pertenecía a Elohim y al Cordero? Porque uno es el creador de la salvación, Yahweh, nuestro Elohim, nuestro Dios. Y Yeshua es el autor. Es el autor y consumador de esa salvación. El Eterno le da a él, le delega esa responsabilidad. Por eso, él es llamado Salvador. ¿Se da cuenta? Y ahí es llamado, el Mesías es llamado como Cordero. ¿Pero de quién es ese Cordero? ¿Rizo? Cordero de Elohim. Entonces ahora estamos claros. Esto es bien importante, mire, que ustedes lo entiendan para poder que podamos ir entonces a entender si efectivamente, ¿verdad que sí? Nuestro Mesías es el Cordero o no es el Cordero Pascual. Si nosotros aceptamos que Él es el Cordero Pascual, entonces podemos decir que quienes tradujeron los evangelios, el Evangelio de Mateo, ¿sí? En el capítulo 26, que habla acerca de la fiesta de los panes sin levadura, tradujeron mal. Quienes escribieron Marcos en el capítulo 14, tradujeron mal. Y quienes tradujeron Lucas desde el capítulo 22, también tradujeron mal. Sin embargo, hubo un evangelio que sí no se equivocó. Fue el evangelio de Juan. Aquel que le dijo, y él tenía clarito que él era el Cordero. Y mírelo, y vamos a verlo todo en Juan 13, que fue la lectura que hizo nuestro hermano Rizo. Si ustedes no estuvieron en la enseñanza de anoche, yo les recomiendo que vayan a ver la enseñanza de anoche, que está en el Instagram de nosotros, y ahí ustedes podrán ver cómo se explica, cómo los evangelios, el evangelio de Mateo, el evangelio de Lucas y el evangelio de Marcos, se contradicen y ante todo están totalmente erróneas con lo que dice la Torá, porque la Torá dice que la fiesta de Pascua debe celebrarse el 14 del primer mes, y la Pascua, ¿verdad que sí? Perdón, y las panes sin levadura o hamatza es el día 15. En todos estos tres evangelios, ellos señalan primero a la fiesta de los panes sin levadura, para luego, dice, la Pascua, cuando es un error. La Pascua es antes, aunque el Cordero Pascual se coma en los panes sin levadura. Entonces, por eso es muy importante. Entonces, nos vamos todos al último evangelio, Juan 13, y aquí en Juan 13 usted va a ver claramente cómo allí
Yohanan sí describe que efectivamente el Mesías fue el Cordero Pascual, que él fue sacrificado en la Pascua y que efectivamente él lo comió la última Pascua, porque él fue el Cordero Pascual, porque él fue sacrificado, tal como lo dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Miren lo que dice el capítulo 13, verso 1. 13, verso 1. ¿Qué dice allí? Antes de la fiesta de la Pascua. ¿Se dan cuenta? ¿Ah? ¿Y cuándo es la fiesta de la Pascua? Pues el 14 de abril. Entonces, esto que aquí va a narrar o escribe Yohanan fue antes del 14. No fue en el 14, no fue en el 15, mucho menos, porque si hubiese sido el 15, el Mesías, entonces no sería el Cordero Pascual. ¿Qué pasó antes de la fiesta de la Pascua? Sabiendo Yeshua que había llegado su hora para que él partiera, claro, él sabía que él iba a ser el Cordero Pascual. Él sabía que él iba a ser sacrificado el día 14 entre las 2 tardes, o sea, a las 3 de la tarde, cuando era sacrificado el Cordero Pascual. Amén. Dice así, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Verso 2. Y mientras cenaba, cuando él cenaba, dice, y mientras cenaba, ¿qué había ocurrido? ¿Qué había ocurrido si ya había llegado la cena? A ver, eso significa que ya había llegado la noche, porque en el verso 1 es antes de la Pascua, ¿sí? Pero en el verso 2 ya es la cena. Eso significa que ya era 14 al anochecer, pero todavía no era la hora de sacrificar el Cordero Pascual, porque en nuestro calendario hebreo, recuérdense que el día cómo empieza, al anochecer. Entonces el día inicia al anochecer. Entonces mientras cenaba, ¿qué es lo que cenaba él entonces? Él cenaba lo que en hebreo se llama el Hagigá de Pesaj o el Cordero Prepascual. Era un cordero que no era Cordero Pascual, es una fiesta como de cena previo a la última gran cena que ellos iban a tener. No sé si me explico. Es como en todo. Nosotros aquí nos reunimos y hasta el último día me dice Juancito, papá, yo no me recuerdo, Juancito, yo no recuerdo una fiesta que antes de la fiesta todavía estemos pegando cemento y estemos pegando bloques y estemos levantando polvo, ¿verdad que sí? Y decía, Juancito, este año no vamos a trabajar hasta el 15, le decía yo a él. Y ya vamos por el 22. Pero ya estamos casi listos, ya nos faltó fue material y ya no dependió de nosotros. Ya mañana nos vamos para Tevila y tal vez el lunes y martes coloquemos los últimos 2 piezas que necesitamos y ya vamos a ver los últimos detalles junto con Luis, a poner las cortinas y a embellecer este lugar. Y listo, a descansar, a prepararnos. Pero siempre hay una reunión, ¿o no es así, Rizo? Aquí no tenemos cena siempre antes de la última fiesta. Sí, porque estamos en los preparativos, ¿verdad que sí? Y tenemos una cena, aquí Marisa es testigo. ¿Sí o no? Siempre hay una comida antes de la fiesta, porque estamos en los preparativos. Eso era lo que estaba ocurriendo. Ya en la noche del 2, o sea, en el verso 2, dice, y mientras cenaban, o sea, ya era la noche. O sea, ya era el 14, pero al inicio del 14. No sé si me explico. Me voy a explicar todo. Me están entendiendo los que están unidos ahí en casa. Nuestro hermano Valencia, aleluya. Tengo pendiente visitar a mi hermana Valencia. Se está restaurando, se está levantando de una, una operación en la columna. Le fue muy bien. Me da testimonio y yo sé que es así. El Eterno metió sus manos. Por eso no debemos dejar de orar por todos los que están enfermos, por todos los que han sido sometidos a cirugía. Yo, gracias al Eterno, me siento bien. Recuérdense que en diciembre, el mes pasado,
pues me sometí a una cirugía que tenía muchos años, a la cual necesitaba someterme desde 2010, 2000, sí, 10, porque eh, fue para esa época donde yo me sometí a esta cirugía y donde hubo una mala praxis. Sin embargo, con estos médicos ahora, gracias al Eterno, le doy por estos especialistas en Rusia, quienes me intervinieron y hemos quedado perfectamente. Yo que ando por ahí haciendo ese arreglito, levantando pesos de más, pero ¿qué? Me angustia. Entonces meto las manos para que los muchachos se pongan también en las pilas. Así que saluda a nuestra hermana Amelia, ¿sí? Que está también conectada, nuestra hermana Flor Meléndez, nuestra hermana Verónica y su amado esposo, Baruch Hashem, nuestro hermano Ariel, que estuvo anoche compartiendo las enseñanzas y lo vamos a seguir haciendo. Y yo sé que Dios lo ha llamado, el Eterno ha llamado al hermano Ariel, nuestro gran maestro de la Escritura, y usted va a ver que cada vez vamos a ir enseñando mucho mejor todavía. Dice, mientras cenaban, ¿verdad que sí? La última cena, pues que tuvo el Mesías. Aquí ustedes se dan cuenta que esta fue la última cena de él. Aquí usted se va a dar cuenta que fue la última cena. Por eso él no comió la cena pascual. Al contrario, tenía que cumplirse lo que dice la palabra, que él sería justamente el Cordero Pascual. Entonces, Satanás puso en Judas, vea que lo entregara. Entonces, pues, simple y sencillamente, Judas se levantó de la cena, se fue a un lado y se fue. Sin embargo, el Mesías, pues, decidió tomar una toalla ahí mismo, ¿verdad que sí? Mientras cenaban, y lavarle los pies a sus discípulos. ¿Por qué usted cree que él le lavaba los pies a sus discípulos? Lo que nosotros vamos a hacer, pues el 31 de la noche. Porque ya nos estaba preparando para la pieza. Ya ellos habían hecho la tevilá, pero había algo especial que él quería hacer con ellos. Entonces él siente, ¿verdad que sí? Lavarle los pies a ellos. Y fue allí donde, bueno, siempre hemos aprendido de Pedro, que Pedro se opone en el verso 6 a que el Mesías le lave los pies a él. Y esto es bien importante que nosotros también lo podamos entender. Y en el verso 7, pues el Mesías le dice a Pedro, Pedro, lo que tú no entiendes ahora, lo vas a entender después. Y con esta palabra yo quiero sellarlos a todos ustedes. Tengan paciencia. Hay cosas que no vamos a entender todos de una vez. Lo vamos a entender en medio de un proceso, en medio del tiempo. Hay cosas que, miren, ni el Mesías, que fue el mejor maestro del mundo, pudo enseñarle todo a sus discípulos. Cuánto yo, que soy un humano e imperfecto y quien también estoy en un proceso de yo mismo aprender. Porque créanlo, que todos los días aprendemos algo. Y una de las cosas que uno tiene que aprender es a ser paciente. Amén. Cómo saber que tú tienes la razón, pero no tienes palabras para explicar. Por eso Pablo decía, ¿verdad que sí? Oren mucho por mí para que yo con denuedo pueda explicar la palabra de Elohim y yo pueda dar a entender a aquellos que no entienden y se oponen a lo que nosotros enseñamos. Porque eso es normal. Si el mismo Saúl tuvo aquellos que se le oponían por lo que él enseñaba, él mismo tuvo diferencias con Kefas, con Pedro, porque enseñaba. O sea, es normal que entre nosotros esto podamos tenerlo, pero que en medio de estas cosas nosotros no podamos perder la cordura y que nosotros tengamos la suficiente paciencia. Para que si ayer nada más dábamos el testimonio de un hermanito que vivía con familiares que no son creyentes en nuestra fe, pero que ellos lo acogen a él, ellos le dan cobertura a él, ellos le dan casa a él, ellos le dan comida a él. Para ellos el Dios de él es más poderoso que el Dios de nosotros. Pero no necesariamente cuando tú estás pasando por pruebas y pues el Dios de aquellos que no creen en nuestro Dios nos ayudan, no significa que ellos tengan la razón. Y por eso les daba el ejemplo a ustedes de José, Joseph. Joseph fue apresado o no fue apresado, fue vendido, fue apresado, vivió esclavitud, pero no por eso el Dios de él, de Joseph, era débil, ni era menos que el Dios de aquellos que lo tenían de esclavo a él, ¿verdad que no? Él entendió que él estaba pasando por un momento de prueba en su vida.
5, me quedan 5 minutos, aleluya. El reloj de acá dice que faltan 7. Aleluya, acá es que manda. Entonces daba el ejemplo de quién, de quién daba el ejemplo, dijimos anoche, Luis, el ejemplo de Moshe. ¿Se acuerdan cuando Moshe vivió con el faraón, mató a un egipcio? ¿Tuvo que salir huyendo o no tuvo que salir huyendo? El Dios de él lo soltó y dijo, yo te voy a soltar para que tú aprendas a ser humilde y no te apures a hacer las cosas sin que yo te mande. Y fue a vivir por allá y se casó y una familia lo acogió. Una familia le dio casa, una familia le dio aposento, le dio trabajo y encima de eso le dio una esposa. Y tenía Moisés, su Dios, menos poder que el Dios de esta familia. No. ¿Y por qué entonces esta familia sí lo acogió? Y esta familia, ¿por qué sí lo bendijo? Porque el Dios de esta familia era mayor que el poder del Dios. No. Porque a veces el Eterno permite que nosotros estemos, amén, bajo la cobertura de muchos que tienen mucho más poder que nosotros, pero no significa que nosotros no tengamos razón, sino que es un proceso en el tiempo por el cual nosotros estamos pasando y que es necesario que pasemos para que nosotros seamos probados y podamos nosotros realmente demostrar que el Dios de nosotros es mayor que el Dios de ellos. Yo esta semana le daba dos ejemplos a mi hijo Juan y le decía, Nehemías, ¿acaso Nehemías no era un esclavo? ¿Ah? Y servía de que, bueno, él era un copero de un rey, pero mírense que no era cualquier copero, Nehemías, ¿ah? Porque no cualquiera puede ser la persona que le cata vinos a un rey. No cualquiera trabaja en la presidencia de la República de Panamá y es cocinero del presidente y de la primera dama. No es cualquiera. En aquel entonces, el copero tenía que probar todos los vinos que le daba al rey primero. Así que imagínense, todos los vinos que tenían que pasar por donde, por el brindis que iba a tener a su gente de poder, él tenía que probarlo. Usted se imagina el nivel de alcohol que este hombre podía tener, pero a pesar de todas estas cosas, el Dios de él era mayor que el Dios de quién, del rey a quien él servía. Entonces muchas veces que eso a nosotros nunca nos ponga a dudar de nuestro Dios. Le daba el ejemplo a mi hijo de Daniel. Daniel fue llevado también, ¿se acuerda? Esclavo, y para que sirviera, pero cuando Daniel es escogido, ¿por qué fue escogido Daniel? Yahat, esto es para ti Yahat, esto es para ti Caleb, esto es para ti Viking, para ti Noemí, para todos los que quieren estudiar. ¿Por qué fue escogido? Porque eran jóvenes sabios, dice, en las lenguas de aquellos que los habían apresado. Queremos nosotros ser escogidos y ser llevados a niveles altos, pues no olvidemos la lengua. Caleb, te aprendiste en la escuela donde Caleb aprendió. Tú aprendiste en la misma escuela. ¿Cómo que tú se te va a olvidar lo que Caleb domina muy bien? Entonces, es importante el sacrificio que nuestros padres están haciendo por nosotros. Aprendan, métanse en la IA, ahí está Dola. Dola les enseña el inglés, les enseña francés, pero depende de ustedes, de que ustedes pongan de su parte. Amén. Entonces, volviendo al tema que estamos hablando nosotros, referente al Mesías y referente a su llamado, y referente a las cosas que ocurrieron ese día que él cena con ellos, que no era la cena pascual. Este texto del capítulo 13 nos enseña, hay muchas otras cosas que aprendemos, y les decía que entre una de las cosas que aprendemos es aprender a ser paciente con nuestros tutores, con aquellos que nos enseñan. Tú todavía no puedes tener novia y novio se acabó. Eso lo vas a aprender después, cuando tú tengas mi edad. ¿Sí o no? ¿Ah? No puedes tener eso, porque tú no entiendes todavía lo que ocurre en tu cuerpo. ¿Sí? Por eso dice la Biblia, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo ser un noviazgo? ¿Quién me lo dice a mí? ¿Cómo debe ser un noviazgo? ¿Ah? ¿Ustedes saben cómo debe ser un noviazgo? Sin mancilla. ¿Qué es mancilla? A ver. Mancilla. Porque te hace así, más que hace así chiquiti, por aquí, chiquiti, uy, hasta que queda esa oreja, hasta que queda hablando en lengua otra vez. Ahora entiende lo que es sin mancilla, o sea, sin tocadera, porque eso es candela pura, candela viva, porque el cuerpo está nuevo, amén. El cuerpo está
fogueado, está preparado, listo para la guerra. Entonces, no lo vas a entender. Lo vas a entender cuando tú tengas un adulto, que tenga la edad de tu mamá y tu papá. Si tu mamá te dice, no, se está inventando, yéndose para allá, ¿donde quién? Donde su tío, donde su tía hace qué. ¿Hace qué de su tía? ¿Hace qué de su tío? ¿Hace qué de su vecino? ¿Hace qué con un pagano, una pagana? Olvídese eso. Hay cosas que no has entendido ahora, no vas a entender después. Y para los adultos, lo mismo. Tal vez su problema no sean las hormonas, tal vez otra cosa. Pero tranquilo. Hoy estamos aprendiendo justamente esto. Si usted con calma lee en su casa los 4 evangelios y lee la Torá en el capítulo 23, usted se da cuenta que efectivamente Saúl tenía razón. El Mesías es el Cordero Pascual. Va a tener razón cuando Juan dice, el Mesías es el Cordero de Elohim. Por consiguiente, Mateo 26, Lucas 22, Marcos 14, fue malísimamente mal traducido. Nuestro Mesías no participó ni comió la cena pascual, mucho menos, ni siquiera él llegó vivo para la fiesta de los panes sin levadura. Él murió el 14 de Abib, él murió para que él fuese y se diese cumplimiento de que él era el Cordero Pascual. Amén. Y a su nombre. Bueno, con esto terminamos. Usted puede terminar de leerlo aquí con calma, la tradición de Judas, que fue en la noche, en el verso 21, ¿verdad que sí? Más adelante usted va a poder leerlo, más adelante, en el capítulo, ¿verdad que sí? Más adelante, en el capítulo 17, miren el 17, donde es la oración intercesora, donde ora por sus discípulos, en el 18 de Juan, donde es arrestado, o sea, la madrugada de esa noche, lo interroga Pilato, todo eso fue el 14 de Abib, mire, capítulo 18, todavía sigue siendo el 14 de Abib, capítulo 19, ya el capítulo 19 está siendo 14 de Abib, en el capítulo 19, mira, el verso 14 dice, era el día de la preparación, la hora sexta, ¿se dan cuenta? Pongámonos de pies para que le demos gracias al Eterno por la palabra del día de hoy, por los diezmos y las ofrendas. Amén. Y al final, cada uno agarra a su hijo y vamos a orar por sus hijos. Yo voy a pedirle a Juancito que venga adelante, voy a pedirle a Moisés, que también como mi hijo, que es mi sobrino, que venga acá adelante. Lo demás, cada uno agarra un hijo, ¿sí? Lo va a abrazar y vamos a hacer la bendición por cada uno. Por ahora, vamos entonces a darle gracias al Eterno por la palabra y por los días de las ofrendas. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santifica con tu palabra, tu Torah y tus mandamientos, y que nos enseñes el precepto de darte las gracias por tu palabra. Padre, le damos gracias por tu palabra, gracias por ella, porque cada día más tú nos sigues aclarando que nuestro Mesías es el Cordero Pascual, que efectivamente él no comió el Cordero de Pascua, porque él era el Cordero Pascual. Él fue sacrificado. ¿Qué fue lo que comió nuestro Mesías? Pues el Cordero prepascual. Un Cordero que es sacrificado, un Cordero que es, pues, presentado y que se come el 14 al anochecer. Él fue sacrificado el día 14 a las 3 de la tarde para que se cumpliese lo que está escrito en las Escrituras de que él sería el Cordero del Elohim. Gracias, mi Rey, por tu palabra. Bendice las ofrendas de todos los hermanos que hoy han presentado. Bendice el diezmo, bendice las primicias, bendice los primeros frutos. Bendice, Padre, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado, las ofrendas de holocausto, las ofrendas voluntarias, las ofrendas de Trumá. Padre, bendice las ofrendas de alabanza, las ofrendas de oración, las lágrimas que tu pueblo ha derramado en este lugar, que no dejan de ser ofrendas agradables a ti. Bendice a aquellos que presentaron, Padre, su sedacá para compartir hoy los alimentos en este lugar. Gracias por todo una vez más. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, estamos despedidos. Usted en casa, ore por su hijo. Acá vamos a hacer la oración por Dios. Vamos a que cada uno de ustedes entonces abrace a sus hijos. 20 Moisés, 20 Juancito, para bendecirlo a ustedes dos. Me paran.